de un conocido ya de la casa, el doctor Aldo Guarino Arias, quien ha venido acompañado del doctor Hermes Emiliano Rodríguez, que es miembro titular del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y ¿Qué muchas tal? gracias Buenos por días. Buenos acompañarnos. días. Muchas gracias por la invitación. Bien, estamos bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, por supuesto, el tema siempre es el agua, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, yo voy a comenzar con esta charla. Previo a dar inicio, quería hacer una mención al Día Mundial del Agua, que se celebró ayer, día 23 de marzo. Es un día establecido por las Naciones Unidas en la Conferencia de Río de Janeiro del año 1992, en la que se propone un llamado a la reflexión y a tratar los desafíos actuales y futuros que nos presenta este recurso hídrico tan importante para la vida de las personas. El tema de este año, propuesto por las Naciones Unidas, es agua para todos. ¿Bien? Bueno, voy a comenzar con el tratamiento de los antecedentes que dieron constitución al convenio celebrado entre la provincia de Mendoza y el gobierno de la nación para la construcción del embalse de los Nihuiles. A partir del año... ¿Esto en qué año fue? El convenio se celebró en el año 1941, pero ya desde el año 1937 se fueron presentando una serie de reclamos y notas elevadas por los distintos regantes y propietarios de los lugares de la zona, digamos, y distintas personas físicas y jurídicas que todos con un objetivo común fueron estos reclamos, que era tener un control de los recursos hídricos para un mejor aprovechamiento de las aguas del río Atuel, ya que a consecuencia de los deshielos que se generaban o de las lluvias torrenciales ocasionaban que el caudal del río se elevara por sobre su caudal normal, o en las épocas de sequía ocurría lo contrario. Es por esto que un grupo autoconvocado de regantes, propietarios y otras personalidades destacadas se reunieron en el departamento de General Alvear con el fin de crear una comisión ad honorem pro dique. Bien, esta comisión estaba encargada de canalizar ordenadamente todas las inquietudes que se fueran presentando. Ni bien se constituye esta comisión, comenzaron las gestiones, se enviaron notas a las legislaturas, se mantuvieron reuniones con los ministerios, se realizaron viajes a la provincia de Buenos Aires y el puntapié fundamental se dio en noviembre de ese mismo año, cuando la comisión eleva una nota al gobernador de la provincia de Mendoza solicitando su intervención para la construcción de las obras del embalse en el cauce del río Atuel. Costear esta envergadura de obras le ocasionaría a la provincia un gasto de aproximadamente 4 millones de pesos en esa época, estamos hablando del año 1937. Bien, en ese año la provincia de Mendoza no podría costear semejante envergadura de obras, por lo que decide recurrir al financiamiento De la nación. Debiendo adherir a la Ley de Riego Nacional. Bien. Ya para el año 1938, la Cámara de Comercio, en asocio con la Comisión Prodique, que se había conformado, solicita mediante una nota elevada al Poder Ejecutivo de la Nación que se incluya en el periodo de sesiones extraordinarias de ese año el proyecto de ley presentado por el legislador nacional, senador nacional, el señor Suárez Lago, que había presentado el proyecto para la construcción del dique Los Nihuiles. Proyecto que fue aprobado por Ley Nacional 12.650 el 24 de septiembre de 1940. Por su parte, el gobierno de la provincia de Mendoza comenzó a allanar el camino para lo que se vendría, y en el año 1941 comienza el tratamiento del Código de Aguas. En esta ley 12.650 la Nación aprueba el proyecto y autoriza las obras para la construcción del dique Los Nihuiles, que una vez que fuera ley
que una vez que esta ley fuera sancionada, se debía celebrar un convenio entre la provincia de Mendoza y el gobierno de la nación para delimitar los pormenores que tendría la construcción del dique. El dique se realizaría aguas arriba de los llamados saltos del Niwil, previendo su utilización en primer medida para aprovechamiento hidroeléctrico, pero supeditada, con esto la provincia de Mendoza quedaría en absoluta libertad, pero supeditada primordialmente a las exigencias de riego para dar una respuesta a los distintos reclamos que se venían suscitando ya desde el año 1937. El objeto del contrato, en primer término, era el aprovechamiento por parte de los regantes y personas que tenían empadronados derechos sobre el río Atuel en la medida de lo posible, y era acumular la cantidad máxima de agua conveniente, bien, como ya lo dije, para el riego, y este aprovechamiento estaría afectado al uso exclusivo a los derechos empadronados sobre el río Atuel ubicados en la provincia de Mendoza. Por lo tanto, ni La Pampa, que en ese momento era territorio nacional, aún no se había constituido como provincia, ni la nación co-contratante de este convenio, podrían haber modificado algo en lo que estuvieron de acuerdo, tal como se establece en el artículo 8 de este convenio, donde el gobierno de la nación se compromete a entregar en las tomas de la presa la cantidad de agua necesaria para los cultivos en las épocas oportunas, de acuerdo a las disponibilidades de agua que tenía el embalse, a cuyo efecto debía ajustar los caudales a la determinación que mensualmente fijara el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza. También en este convenio se establece la manera en que se iba a financiar la provincia de Mendoza y cómo iba a ser para pagarle al gobierno de la nación el desembolso que estaba realizando, que hasta ese momento, en ese momento asumía la suma de 5 millones de pesos, 1 millón más de lo que se había previsto. De lo que se había estipulado. Exacto. En un principio. Entonces el pago, la provincia de Mendoza debía reembolsar al gobierno de la nación el importe total del costo de la construcción de las obras, como así también el costo de conservación y de administración de dichas obras hasta el momento de la total cancelación de la deuda. Estos pagos la provincia de Mendoza decide que los iba a efectuar en parte cada uno de los regantes que tenían derecho sobre el río Atuel, es decir, cada mendocino. O sea que el gobierno de Mendoza le pasa la deuda, digamos, de la nación a los regantes. A los regantes, exacto. Y debían abonar una tasa de 1,50 pesos por hectárea y por año. Es decir, que las obras, en su mayor parte, fueron pagadas por los mendocinos, ¿bien? Como así también las obligaciones que dicho convenio generó para la provincia y el alea propia, o sea, la aleatoriedad propia y el riesgo propio que tiene todo contrato, fueron asumidos en su totalidad por cada uno de los regantes de nuestra provincia. Prueba cabal e irrefutable también del objeto y el sentido que los contratantes le dieron al convenio se plasma en el artículo 15, donde se establece que una vez que las obras sean concluidas, el gobierno nacional lo administrará hasta la total cancelación del capital empleado, al cabo de cuyo tiempo las obras iban a ser entregadas al gobierno de la provincia de Mendoza bajo inventario y acta, con lo que pasarían a formar parte exclusiva de la provincia de Mendoza, como así también las regalías hidroeléctricas que estas obras generaban. Bien. Bueno, ese es entonces el convenio marco que se le da para lo que tiene que ver con la construcción de los Niwil, que se construyeron ¿en qué año? En el año 1942 comenzó la construcción. Y se terminó en el 47. O sea, estamos hablando de que en el 37 comenzaron las asambleas de regantes. Sí, exacto. Comenzaron las gestiones, comenzaron a elevar distintas notas, reclamos. Sí, y a unarse criterios, a ver, de la necesidad de optimizar todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico en el 37. Y en el 42 empezó la construcción de la presa. 5 años demoró eso nada más. Y que las regalías hidroeléctricas tenían que ser para Mendoza.
Exacto, porque Sí, acá sí, la Pampa ni siquiera era provincia, Sí. era un territorio nacional, administrado por el gobierno nacional. Doctor. Bueno, yo he escuchado con mucha atención Sí. la clara exposición de mi colega y tomando toda la información que le ha dado normativa, quiero una frase algo muy corto para que quede claro y preciso y que la ciudadanía de Mendoza tome plena conciencia de este tema, es de que el río Atuel, lo ratifico, lo digo, sigue en la mente de quienes lo queremos como un río que es auténticamente mendocino, porque nace y muere en la provincia de Mendoza desde el punto de vista hidrológico, Sí. pero jurídicamente, con lo que ha dicho Emiliano y con lo que voy a decir ahora en este momento, que no quede dudas que el río Atuel es mendocino y las obras del embalse y complementarias para la hidroenergía son auténticamente mendocinas. Fueron pagadas, Fueron Pagadas por los Mendoza. regantes y por la provincia de Mendoza. Exacto. En el año 1991 y en parte del 91, se habían acelerado los trámites de un proceso de privatizaciones que se había instalado en el país. Sí, sí, sí. En esto entraba también el embalse Newell. Y empezaron las conversaciones. Cuando se privatizó Agua y Energía, creo. Claro. En esto las conversaciones estaban tendientes a terminar con el importe que tenía que pagar la provincia de Mendoza a la nación para recuperar el pleno dominio de las obras que estaban emplazadas en el río Atuel. Se celebró en definitiva un convenio con la nación en el año 92 para entregarle a la provincia de Mendoza los nihuiles, y la provincia de Mendoza se comprometía a pagar en las obras. ¿Cómo se pagaron las obras? Años antes se había formado una comisión evaluadora para determinar el valor invertido por la nación, el incremento monetario de esas inversiones y la desvalorización que podrían haber tenido las obras con motivo del transcurso del tiempo por el uso. Se llegó a una conclusión muy clara en ese sentido y hubo predisposición por parte del gobierno de la nación en aceptar como pago una especie de compensación. En esa época, en el año 92, la provincia de Mendoza tenía 3 juicios contra la nación, ya con dictamen del Procurador del Tesoro en forma favorable, que le obligaba a la nación a hacer una reformulación de la liquidación de las regalías petrolíferas. Era mucha plata la que le debía la nación a la provincia de Mendoza. Entonces, el fiscal de Estado de la provincia de Mendoza, que en ese momento era el doctor Efraín Quevedo Mendoza, en el gobierno de licenciado Gabrieli, propuso como solución del pago la compensación. ¿Qué es la compensación? La compensación es una forma de pago. Se ponen 2 cifras. Usted me debe, yo le debo. Compensemos las deudas y los créditos hasta la concurrencia de la suma menor. Se determinó en esa época que la nación le debía más dinero a la provincia de Mendoza que Mendoza a la nación. Se hizo el convenio y se aprobó por ley de la provincia de Mendoza y se le dio participación, en esto quiero dejarlo en claro, se le dio una participación media particular a la provincia de La Pampa, porque como ella tenía un reclamo formulado, dijeron, bueno, no lo vamos a incorporar como tercero en el convenio, pero le vamos a dar participación. Y en las reuniones que se mantuvieron, finales para la entrega de los nihuiles, La Pampa se puso en una posición como la que tiene ahora, en contra de la transferencia de los nihuiles a Mendoza. Claro. Hasta tanto no se le garantizara a ella la continuidad en el pago de las regalías energéticas. Entonces, en el convenio que se celebró con la nación,
se puso una cláusula muy especial, que la provincia de Mendoza y la Nación se comprometían le garantizaban a la provincia de La Pampa la continuidad en el pago de las regalías energéticas tal como lo venían recibiendo hasta ese momento, sin perjuicio de tener en cuenta lo que en el futuro se resolviera por leyes, sentencias o acuerdos o decisiones administrativas. O sea que se contemplaba que podía existir alguna sentencia que dijera claro, esto no va más, no corre más, esto está mal hecho. Y la prueba está en que la causa administrativa ya ha terminado con un dictamen del Procurador de la Corte en el 2015 que le da una especie de orden al Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación, para dictar el decreto revocatorio del 1560. Está a la espera de la firma del presidente. Está a la espera de la firma del presidente, que por razones políticas pareciera que no se quiere mover, pero... Esa es la situación que está planteada hoy, y el dictamen del Procurador del Tesoro es vinculante, no es... es vinculante. Es vinculante. No es un dictamen que... no se pueda tener en cuenta. Que no se pueda tener en cuenta, que se pueda obviar y demás. Tan es así que el Procurador del Tesoro remite la orden de la revocatoria al procedimiento que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, que es dictar un decreto revocatorio. Y se acabó el tema. Bueno. Y perdón, no es que este decreto revocatorio, si no se dicta por parte del Poder Ejecutivo, no es que la provincia puede quedar a la espera 20, 30 años, sino que también la provincia tiene una herramienta jurídica para obligar al Poder Ejecutivo a que dicte este decreto, que es el pronto despacho. Por cuestiones políticas no se ha utilizado aún, pero todavía está esta herramienta para reclamar ese derecho. Yo quiero agregar que también la Municipalidad de San Rafael tiene legitimación activa para pedir ese pronto despacho. ¿Por qué? Porque por 2 leyes provinciales los municipios coparticipan de las regalías energéticas, carburíferas, uraníferas, petrolíferas, etc. Y estas también, las hidráulicas. Y por ley se le da un porcentaje a los municipios donde se ubica la fuente de generación de esta riqueza. O sea que tiene competencia. Voy a lo siguiente, porque con esto que quisiera concluir, pues, para no abusar del tiempo de ustedes. Terminado este tema, se hizo una importantísima reunión en el marco de la legislatura de la provincia de Mendoza en dependencias del Poder Ejecutivo de la provincia. El día... Me pongo los ayuda de memoria. El día 7 de febrero de 1992 se firma en 4 ejemplares de un mismo tenor como prueba de conformidad, rubrica el presente el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, doctor Carlos Saúl Menem, firmado doctor Jorge Luis Manzano, que era ministro en ese momento, ingeniero Marcelo Sperman, licenciado Rodolfo Gabrieli, que era el gobernador de la provincia, agrimensor Roque Antonio Jiménez, que era el ministro de Obras y Servicios de la provincia de Mendoza, el doctor Efraín Quevedo Mendoza, que era el fiscal de Estado. El fiscal de Estado, exactamente. Y las otras personas de Subillaga, por ejemplo, que era el fiscal de Estado de la provincia de La Pampa. En este convenio queda, en este acto, ¿no es cierto?, quedó definitivamente plasmada la entrega de los Nihuiles, el embalse Nihuile y las obras complementarias a la provincia de Mendoza. Mendoza ya había pagado por esa vía de compensación. Quiero destacar este hecho. Estas obras fueron construidas por la Nación y financiadas por la Nación, pero la ley y el convenio y toda la normativa posterior le daba a la provincia de Mendoza el derecho de recuperar las obras devolviéndole la plata a la Nación. ¿Qué es lo que es esto?
una gratuidad que le hemos dado a los pampeanos? No. No. Es algo que se hizo cuando La Pampa no era todavía provincia. Y el hecho de que Mendoza haya pagado la totalidad de las obras y la provincia de La Pampa después no ha pagado absolutamente nada, nos da el derecho de declamar que esas obras son auténticamente mendocinas y que no puede la provincia de La Pampa estar pretendiendo que se le dé agua de un río que no es río en el territorio pampeano, porque es un torrente y el agua llega esporádicamente, llegaba antes y llega ahora, cuando hay grandes avenidas, y que estas obras han sido hechas en territorio mendocino con autorización de Mendoza, y Mendoza reintegró el total de la inversión por parte de la nación y recuperó el pleno dominio. Entonces, esto ratifica una vez más la potestad de Mendoza sobre estas obras. Y he querido leer esto para decirle a mis hermanos pampeanos, que seguramente nos van a leer o escuchar, que no estamos ausentes de condiciones morales para poder hablar de este tema, porque nos hemos informado perfectamente bien de los antecedentes y lo seguiremos haciendo. Tenemos autoridad para poder opinar de esta manera. Los que no tienen autoridad para opinar en contra son ellos. Bueno, muy bien.